¿Qué tal? Bendiciones. Una vez más estamos acá congregados de esta manera, buscando más obviamente del Espíritu de Dios, quien nos llega a fortalecer en nuestra vida espiritual, en la cual nosotros ya estamos encaminados cuando hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, tuvimos ese encuentro personal con Él, el Espíritu Santo nos sella y creemos que ahora somos pertenencia de Él. Así que estamos una vez más para edificarnos a través de la palabra, para fortalecernos en la fe y a la vez también para avanzar en esta carrera en la cual nosotros estamos, ya diríamos, en una carrera que es gloriosa. Que hay un premio, es un premio de nuestro ser supremo, de nuestro ser que tanto amamos a nuestro Dios. Y antes de ir a la palabra, que voy a compartir un milagro que el Señor Jesús hizo con el criado del centurión, pero quiero que oremos antes para ir a buscar luego la palabra del Señor que va a traer edificación a nuestra vida. Así que nos unimos. Padre, te damos muchas gracias en esta noche. Gracias te damos por tu gran amor, por tu misericordia, por tu gracia redentora. Gracias te damos por habernos sellado con tu Espíritu Santo y hacernos pertenencia tuya. Gracias por darnos esa revelación que ha llegado a nuestro espíritu a través de nuestra intuición, a través de nuestro anhelo y deseo de encontrarte. Señor, agradecido estamos en esta noche y pedimos que tú nos bendigas a través de la palabra, a través de la oración conjunta que haremos como hijos tuyos, como hermanados en la fe. Creemos, Señor, que tú vas a mover tu mano porque tú eres el mismo, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Tú eres el Dios aún de este centurión y tú eres el Dios que viniste a rescatar a los gentiles y tú eres quien vas a hacer milagros en nuestras vidas. Gracias te damos, papito querido, en el nombre de tu unigénito Hijo Jesucristo. Y todos decimos amén y amén. Muy bien, yo dije vamos a compartir un pasaje de la Escritura donde vemos uno de los milagros que el Señor Jesús hizo, de tantos milagros que el Señor hizo en su transitar en esta tierra, de estos pocos años que Él estuvo transitando acá, y también dentro de esos 3 años y meses que Él estuvo predicando la palabra del Señor, después de bautizarse obviamente, vemos grandes milagros en los evangelios. Y cuando hablamos de los evangelios, vamos a encontrar por ahí en el evangelio según San Mateo, una óptica, o mejor dicho, una manera de expresarse por el milagro que había hecho con el criado del centurión, y también como lo expresa ahí Lucas en el capítulo 7. En el capítulo 8 de Mateo, no lo busque, pero sí hace mención la óptica que él tiene, Mateo. Obviamente que Mateo, su carta que él hace, su exposición que él hace a los judíos, su escrito hace a los judíos. Y él tenía que demostrarle realmente la fe en Jesús. La fe en Jesús que puede hacer grandes milagros. Pero sin embargo Lucas, él está más bien relatando su evangelio, su óptica, llegar a los gentiles. Ahí hay una diferencia, pareciese que hay una contradicción en estos dos pasajes, pero sabemos que la Biblia nunca se va a contradecir, sino que hay diferentes ópticas. Uno está presentando a los judíos en Mateo y Lucas está presentando a los gentiles. Por eso vamos a notar en esta gran diferencia, pero yo quiero que vayamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 7, que está justamente el relato. Dice que después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús
y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes porque no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldado bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Al regresar a casa de lo que le habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Qué tremendo milagro. Yo creo que cuando vemos nosotros, sea una película de Jesús, o sea por ahí, a lo mejor hemos visto algunos documentales respecto a esto, vemos que realmente sobresale la fe del centurión. El centurión, que quiere decir que él tenía a cargo 100 soldados. Ahora nosotros notamos a través de Lucas, dándole un mayor énfasis diríamos al centurión, que tenía ciertas cualidades, tenía ciertas virtudes que sobresalen, no únicamente la fe, sino que dice que él amaba mucho, lo quería mucho a su criado. No era su hijo, no era su pariente, no, era simplemente un criado, diríamos como un esclavo, diríamos como un empleado de su casa, pero sin embargo él lo quería mucho. En el Evangelio de Mateo dice que él estaba paralítico. En el Evangelio de Mateo dice que el centurión fue a Jesús a rogarle. Y acá está la diferencia, ¿no? Es una óptica, una visión que tiene Mateo para dar énfasis a la fe puesta en Jesús. Pero acá Lucas está diciendo, no debemos olvidar que este centurión también era una buena persona. Hay buenas características, hay buenas cualidades en el centurión que hizo que Jesús también sea conmovido en su corazón. No hay contradicciones, porque muchas veces los relatos son así, ¿no? Que Lucas dice con detalle, dice, mandó unos ancianos. Cosa tan importante que este centurión se sentía tan indigno de ir a Jesús, dice, voy a mandar unos ancianos, y los ancianos van a Jesús. Él envía a los ancianos. Y justamente vemos la fe que él tenía y la necesidad que él tenía también de experimentar, de ver un milagro que el Señor Jesús podía hacer en su criado. La Biblia dice, Lucas dice que era una persona que tenía mucho dinero. Dice la Escritura que él edificó una sinagoga también. Quiere decir que para edificar una sinagoga tendría que haber tenido un terreno, tendría que haber tenido propiedades y tendría que tener un capital como para edificar una sinagoga. Eso lo hace mención los amigos que van hacia Jesús. Pero yo quería remarcar esto en el versículo 2, dice, el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho. Acá yo veo una característica, una cualidad del centurión, que él lo quería mucho. Quiere decir que este centurión, a pesar de que no era del pueblo de Israel, era un gentil, era un soldado romano que estaba al servicio del imperio, dice que él quería mucho. Ahí yo veo algo en el corazón de este centurión. Cuando uno piensa en un centurión, en un militar, nosotros tenemos la imagen de que el militar o por ahí gente de seguridad tiene que ser de carácter fuerte, tiene que tener una personalidad muy fuerte, ¿no? Tiene que estar bien ahí parado con su firmeza y con su preparación previa que tuvo, porque justamente lo preparan de esa manera. Pero me llama la atención que él tiene aprecio y él tiene cariño por un criado que estaba, diríamos ya, con discapacidad. Yo imagino que un criado
donde está paralítico, donde ya no le sirve para que haga las tareas cotidianas en su casa. Quizás otro de los casos sería que una persona dice, ya no me sirve para que trabaje en mi casa, entonces me voy a deshacer de ella, como muchas veces nosotros vemos a lo mejor donde ciertos empresarios el personal simplemente es un número, o por ahí hay gente que a lo mejor trata de esa manera no únicamente a sus empleados, sino a lo que tiene a cargo. Entonces vemos acá algo que Lucas está describiendo, dice que él apreciaba mucho, que él quería mucho. Entonces quiere decir que él tenía compasión por su criado, él tenía amor por su criado, y seguramente Jesús ya sabía todo lo que pasaba en el corazón del centurión. Seguramente Jesús, no por información de otros, porque él sabía que lo que se claudicaba en el corazón de los fariseos, él sabía lo que se pensaba de él. Entonces él podía ver mucho más allá de la apariencia de un centurión, de un soldado rústico. Él estaba mirando el corazón. Dentro del corazón del centurión había compasión y había amor. Y yo quiero en esta noche, para ir a orar en este viernes, vamos a orar para que realmente que nuestro corazón pueda haber compasión y para que nuestro corazón pueda aprender de este centurión, que pueda haber amor hacia nuestro prójimo. Ni por más criado que sea, ni por más desvalido que esté, pero que pueda haber amor y compasión en nosotros. Y así la fe también del centurión. Cuando uno realmente suma la fe, el amor y la compasión, ya son 3 pasos muy fundamentales como para poder ver un milagro que el Señor va a hacer en nuestra vida. Seguimos con este relato muy lindo, que entonces yo dije, vemos la fe del centurión y la necesidad que él tenía de experimentar un milagro de parte del Señor, y seguramente de decir, Jesús viene a mi casa y va a sanar a mi criado. Él tenía amor, tenía compasión, pero también sigue diciendo la Escritura que ellos vieron a Jesús, los ancianos que él envía. Dice, ellos vinieron a Jesús y dice, le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque él ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Tremendo. Dice, es digno, Jesús, que le concedas esta petición. Notemos que fueron unos ancianos que el centurión manda. Dice, Señor, realmente es una buena persona. Es una persona que tiene mucho amor. Es una persona desprendida. A pesar de que él está allá arriba, que seguramente tiene contacto con, no sé, diríamos con los gobernadores, tiene contacto con el mismo César, tiene contacto con gente que está muy arriba, pero sin embargo, dice, ¿por qué no le concedes? Porque es una muy buena persona. ¿Sabe por qué te decimos que es una muy buena persona? Dice, porque él nos edificó una sinagoga y él ama a nuestra nación. Quiere decir entonces que los ancianos que fueron eran del pueblo de Israel. Y le está diciendo, este centurión ama a nuestra nación, a pesar de que es gentil, pero él ama a nuestra nación de tal punto que nos ama. Dice, él ha edificado una sinagoga para que nosotros pudiésemos ir a estudiar la palabra, para que pudiésemos ir a ese lugar a hablar con nuestro Padre. Y creo de que esa presentación que los ancianos hacen también tuvo de mucho valor para el corazón de Jesús. Por eso estamos viendo nosotros en este centurión y la gente que tenía alrededor, estamos viendo que era una persona de fe, era una persona que realmente tenía compasión y tenía amor, y tenía amor por una nación, y también era generoso a la vez. Que seguramente en aquellos tiempos no era nada fácil edificar una sinagoga, que seguramente no todos estaban al alcance de hacer tanta edificación, pero sin embargo notamos ahí que esta persona, a pesar de que tenía recursos financieros, era una persona desprendida. Era una persona que amaba la obra de Dios.
amaba la obra de Dios, a pesar de que era centurión, a pesar de que estaba quizás del otro lado, él está diciendo no soy digno, pero sin embargo tenía un corazón generoso y tenía un corazón lleno de compasión y de amor. La fe que él tenía llega a sorprender a Jesús y Jesús dice, ni en Israel he visto tanta fe como la que tiene este centurión. Seguimos en la escritura y vamos a notar también otras características que notamos ahí. Dice el versículo 6, Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, o sea, estaba muy cerquita de la casa, el centurión se entera y envía a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes porque no eres digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir, pero di la palabra y mi siervo será sano. Dice, no soy digno yo de ir a tu presencia. Le está diciendo, no soy digno porque soy gentil. Sé que viniste a los tuyos. Sé que viniste a la salvación de Israel. Dice, yo no soy digno. ¿Sabe que muchas veces encontramos en la Escritura que cuando un gentil se juntaba con un sacerdote o se juntaba quizás con uno del pueblo de Israel, era como que se llegaba a contaminar con un gentil? Entonces él lo sabía perfectamente y él dice, yo no soy digno. Y ahí lo que vemos es que hay una tremenda humildad en este centurión. Otra característica, hay una humildad tremenda y le dice, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Pero lo más glorioso también es que da una enseñanza de autoridad espiritual y él dice, yo también tengo soldados a mi cargo. Yo estoy también bajo autoridad. Le digo a este que vaya y va. Le digo que venga y viene. Yo sé lo que es estar bajo autoridad y sé lo que es tener autoridad. Le estaba diciendo al Señor Jesús, sé que tienes autoridad porque estás bajo autoridad. Él confesó de que Jesús está bajo la autoridad del Padre y él tenía autoridad como para enviar la palabra y sanar a su criado. Por eso vemos no únicamente la humildad, no únicamente que él está mencionando que es indigno, sino que notamos también la reverencia que él tenía por el Señor Jesucristo. Esa reverencia en la cual también nosotros tenemos que tener sobre él. Esa reverencia es decir, aún mi casa, no puedes entrar en mi casa. Tengo reverencia por vos, así que quiero que digas la palabra nada más y mi criado se puede sanar. Mi criado puede experimentar un milagro. Entonces ahí dice, el versículo 9 dice, al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Aún en Israel no he hallado tanta fe. Este gentil tiene fe realmente de que el milagro puede ocurrir. Este gentil que no es del pueblo elegido, pero sin embargo cree que yo enviando la palabra, su criado puede sanarse. Su criado que quizás él habrá gastado también algunos recursos financieros de un médico, del otro, y habrá tratado, no sé, de encontrar la salida, la sanidad para su criado. Seguramente porque él le amaba mucho, él tenía compasión, lo quería demasiado a su criado. Habrá gastado dinero en médicos, pero dijo, Señor, yo creo que puedes hacer un milagro. Hermanos queridos, él confesó de que Jesús estaba bajo autoridad y que él tenía autoridad como para sanar a su criado. ¿Cuánta enseñanza podemos agarrar de este centurión que pudo comprobar la fe en el Señor, el poder de Jesús, pudo comprobar milagro de parte de Jesús, lo vio en su criado y obviamente que él no se iba a olvidar de lo que había pasado con su criado? Jesús sorprendido de la fe de él, dice, ni aún en Israel. Nosotros recordamos quizás
cuando esa mujer va en busca de la bendición de Jesús, le dijo, no, los panes no están para ustedes. Y esa mujer dijo, aunque sean las migajas que caen de la mesa, yo quisiera agarrarle, porque ella se sentía tan impura, tan indigna. Dice, aunque sean las migajas, y él también sorprendido por la fe, que seguramente el Señor se sorprende por la fe que pueda salir de nuestro corazón, nuestra confianza en Él, de que Él puede hacer milagros como lo hizo con el criado del centurión. Él puede hacer milagros como lo hizo con la mujer que tenía flujo de sangre, como lo hizo con el leproso, como lo hizo con el ciego, con el sordo, con el endemoniado. Él puede hacer milagros en estos días. Ni por más fuerte que sea el COVID-19, la pulmonía, la neumonía y cuantas otras enfermedades que se habla hoy en día, Dios puede hacer milagros, pero nosotros tenemos que depositar nuestra fe en Él. Él va a mover su mano. Nosotros tenemos que tener amor por nuestro prójimo, tenemos que ser personas compasivas como el centurión, tenemos que tener un corazón limpio. Cuando tenemos un corazón limpio, dice el Señor Jesucristo en una de sus enseñanzas en las bienaventuranzas, dice, los del limpio corazón son bienaventurados porque ellos van a ver a Dios. Yo quiero ir a la oración y creo y confieso por la palabra de que Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos lo será. Él sigue haciendo milagros en estos días. Creo que yo soy un milagro andante de parte del Señor. Tú eres un milagro andante. Dios te ha librado de muchas cosas. Así que creo que en este tiempo Dios puede hacer milagros. Si tenés un amigo, un pariente, un familiar que está enfermo, vamos a depositar nuestra fe en el Señor. Vamos a colocar nuestra confianza en el Señor y por seguro que el Señor va a obrar y va a hacer milagros. Así que yo quiero que nos unamos en fe. Quiero que realmente unamos nuestro corazón, nuestro espíritu para pedirle a Jesús, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Vamos a pedirle para que Él haga milagros en estos tiempos. Sin más, quiero que oremos. Como siempre digo, toma la mano de tu hermano que está ahí al lado. Vamos a orar por la familia, vamos a orar por milagros, por sanidades. Bendito Dios y Padre Celestial. En esta noche queremos honrarte con todo nuestro corazón. Queremos exaltarte con toda nuestra alma. Te adoramos en espíritu y en verdad. Señor, sabemos quién tú eres y que lo que puedes hacer en nuestras vidas. Señor, yo me uno con mis hermanos para pedir por aquellos que están enfermos, aquellos parientes, aquellos familiares, aquellos hermanos en la fe, aquellos amigos que están pasando momentos de enfermedad, momentos de lucha, momentos de tribulación. Pedimos, oh Dios, Padre bueno, en el nombre de Jesús pedimos para que tú realices el milagro, para que tú lo levantes de su lecho, para que tú liberes a mi hermano, a mi pariente, a mi familiar. Y Señor, queremos ver milagros en este tiempo, porque tú eres el mismo, tu poder no mengua, no cambia. Señor, pedimos por nuestras familias, Señor, que estén más unidas que nunca, que nuestros hogares puedan estar sanos, que nuestros hogares puedan estar fortalecidos, que nuestras relaciones con nuestros hijos, que las relaciones con nuestros parientes, con nuestro cónyuge, cada día pueda estar más sano y más fuerte. Señor, danos esa sabiduría espiritual, danos esa sabiduría emocional y mental, oh Dios, para este tiempo tan difícil en el cual nos toca vivir. Pero Señor, tú eres realmente quien nos vas a dar dirección. Lo creemos con todo nuestro corazón. Pedimos, Señor, por aquellos que están sin empleo, aquellos que están luchando con sus finanzas, Señor, de una manera milagrosa. Señor, abre esa fuente de empleo o dale creatividad para que pueda generar recursos dignos, Señor, que vengan dirigidos del cielo. Padre, yo te ruego para que bendigas nuestras finanzas, para que bendigas nuestra iglesia. Señor, gracias te damos por nuestra hermandad, por este centro cristiano, Jesús la fortaleza. Y Señor, pedimos, oh Dios, que nos fortalezcas en unidad, en fe, y que juntos podamos seguir avanzando como ministerio. Gracias te doy, Señor,
por cada varón, gracias por cada mujer, gracias por cada joven, por cada adolescente. Señor, que no sean momentos de enfriarse, sino que sean momentos de apasionarse más por tu Espíritu Santo. Señor, te rogamos en este tiempo para que bendigas cada una de nuestras familias. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos por nuestra nación, pedimos por nuestros países, aquellos que nos gobiernan, que haya temor, que haya reverencia, que haya respeto hacia ti y hacia el prójimo. Señor, queremos que Argentina sea bendecida y sea guardada por tu poder. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Damos gloria a Dios porque creemos que Dios responde nuestra oración. Si Jesús respondió a este centurión, que él decía que no era digno, también nosotros, como gentiles, no somos dignos de su gracia, de su salvación, pero creemos de que Jesús puede bendecirnos en este tiempo. Así que seguí comentándonos y seguí compartiendo lo que hacemos en nuestro centro, y creo que es una manera también de propagar la palabra de Dios y hablar de nuestro Señor Jesucristo y de su reino. Dios te bendiga y será hasta el domingo, Dios mediante, a las 11:30 de la mañana. Muchas bendiciones.